Buenos días con todos, espero que me escuchen bien. Les damos la bienvenida. Soy Eduardo González, el director del área de comercio exterior del Estudio Muñiz, y es un placer tenerlos el día de hoy en este evento. Ha sido en realidad una necesidad tener que conversar con ustedes sobre lo que está ocurriendo con nuestro principal socio comercial como es China. Tenemos nosotros un mercado que en los últimos años ha sido muy potente con relación a nuestro comercio exterior. Hemos importado y exportado tal vez la mayor cantidad en volumen y en valor desde China de lo que ha venido ocurriendo con otros mercados importantes como Estados Unidos y la Unión Europea. Así que lo que pueda afectar a ese país, y sin duda está ocurriendo, va a tener una repercusión importantísima con nuestras operaciones comerciales. Tenemos en el estudio muchos clientes que negocian ida y vuelta con empresas de ese país, y eso nos llevó años atrás a tener que incorporar en nuestro staff a personas especializadas en materia de comercio e intercambio logístico de mercancías con China, y por eso es que tenemos con nosotros a nuestro asesor en inversiones chinas, el señor Fernando Chan, que nos va a exponer el día de hoy su experiencia, su visión de lo que está ocurriendo con China en este específico caso que nos ha convocado, la política de tolerancia cero al COVID en ese país, que está teniendo un efecto y una repercusión muy grande, muy importante. Ya Fernando nos contará también sobre las parte de manufactura, la industria, las operaciones logísticas. Y lo propio ocurrió, si no me equivoco, fue el año pasado, en donde tuvimos nosotros, ante esa necesidad de encontrar respuestas a nuestros clientes que no podían ya viajar a China a visitar a sus proveedores o sus clientes o participar en ferias, de buscar también una solución a esta circunstancia de tener un partner en China que nos permita darle esta ayuda a las empresas peruanas, y sin duda las que trabajan con nosotros, de cómo representarlas, de cómo ayudarlos a tener ese contacto que físicamente no lo podían tener con empresas con las que están muy vinculadas allá. Sus productos estaban teniendo sin duda también problemas logísticos por todo lo que ocurrió el año pasado y sigue ocurriendo con la parte del transporte marítimo y aéreo, y es por eso que tuvimos la suerte y ahora sin duda hemos hecho una alianza muy potente y con mucho valor para las empresas que atendemos con el grupo Comchi. Por eso que nos acompaña también su CEO y fundador del grupo Comchi, el señor Jackson Shao. A las dos personas que he mencionado les he pedido que hagan un esfuerzo de comprimir en unos 15 o 20 minutos una visión y una información que manejan ellos sobre esta problemática específica del confinamiento que está planteándose como política en el gobierno chino en muchos lugares y centros de producción e industria en ese país, y también en puertos. Sin duda está repercutiendo muchísimo en nuestros envíos y también en el tiempo de recepción de mercancías que vienen desde ese país. Ya no solamente estoy hablando del problema logístico que todos conocemos, todos sabemos, no solamente el aumento del costo de los fletes, acá estamos teniendo también problemas de acceso a capacidad de bodega o a contenedores, y eso lo estamos viviendo con todos los países, pero sin duda con China se ha incrementado la problemática a raíz de esta política, que sin duda el gobierno chino tiene todo el derecho de implementarla a su manera y a su visión de cómo enfrentar el COVID. Ya tanto Fernando como Jackson nos comentarán eso, pero que si no tiene un impacto en nosotros. Y yo diría que bueno que hayamos tenido en el Estudio Muñiz esta visión de haber incorporado dos personas con tanta información y tanta posibilidad de poder actuar de inmediato ante una problemática, y por eso hemos visto necesario de poder presentarlos y también poder escucharlos para saber qué herramientas tenemos, qué instrumentos tenemos, legales o de otra naturaleza, y qué tips nos pueden dar hoy que estamos en mayo de 2022, teniendo
esta dificultad, digamos, de nuestro comercio con China. Vamos a empezar contigo, Fernando. Si no me equivoco, ok, empezamos contigo, Fernando. Los voy a dejar con el señor Fernando Chan, quien va a darnos la primera visión de lo que significa esta problemática, de lo que ya mencioné, el confinamiento que está ocurriendo en muchos puntos en China, cómo repercute esto en nuestro operación de comercio exterior y qué nos sugiere él con relación a qué hacer o qué no hacer en nuestras operaciones con ese país tan importante ante esta problemática. Y luego le pediremos a Jackson también su posición. Te dejo entonces, Fernando, te doy la bienvenida para tratar este punto. Muchas gracias, doctor Eduardo, y muchas gracias a todos los participantes a este webinar. Bueno, agradezco también el esfuerzo y el tiempo de Jackson Chao, porque bueno, Jackson se encuentra actualmente en China, entonces para él es ahora mismo las 10 de la noche. Así bueno, agradezco por su disponibilidad en estar a esta hora de la noche con nosotros compartiendo informaciones. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, la situación de COVID-19 es algo que nos ha impactado de forma global. Nosotros que estamos en Sudamérica, en la otra punta del mundo, nosotros lo hemos sentido, lo hemos experimentado de una manera muy, muy cercana. Imagínense en China que también con una gran población, ellos también teniendo otra política diferente, han tenido otras medidas muy distintas a la nuestra, incluso con intensidades mucho más altas que nosotros. Entonces vamos a ver también un poco lo que implica esto en la sociedad civil y en el comercio internacional, el impacto. Pero bueno, antes de comenzar con eso, vamos a necesitar conocer un poco lo que es China, un poco del tema genérico, República Popular de China. Empezando por su gobierno, todo el mundo sabe que es comunista, debe tener también noción que es socialista, unitario, marxista, leninista, unipartidista. En principio, China está dominado por el Partido Comunista, pero ojo, no quiere decir que no existan otros partidos minoritarios. Sí existen, pero la representación es mínima, que prácticamente no tiene una gran influencia. Y eso también es necesario comentar, porque pese a que es unipartidista, pero sí existen otros partidos minoritarios y participan en la votación y cierta decisión de gobierno, pero su volumen es muy significativo, por lo que predomina el Partido Comunista. Actualmente, el presidente, el secretario general del partido, debemos saber que en China, para ser presidente, uno de los requisitos debe ser primero el secretario general del partido. Ese es un requisito primordial para poder obtener ese cargo. Actualmente Xi Jinping, como presidente y secretario del partido, ya ocupa 2 mandatos quinquenales. Y antes del fin del año ya vendrá otras nuevas elecciones para ver la continuidad de Xi Jinping. Pero desde aspecto general podemos decir que Xi Jinping tendrá una gran posibilidad de continuar con el mandato, con su presidencia. Así que bueno, está tomando medidas un poco estrictas en China para que no haya grandes cambios ni sucesos para afectar su reelección de partido. El tema de idioma, en China el oficial es chino mandarín, pero no implica que no exista otros dialectos. En China está formado por razas y etnias diferentes, de lo cual tiene bastante dialectos que se dominan. Por ejemplo, en la parte sur costera de China se habla mucho el cantonés, Hakka, incluso hay provincias interiores que también dominan otro idioma que no tiene nada que ver, son muy diferentes. Lo que sí carecen de escritura, solamente tienen su habla, por eso se considera como un dialecto. La población en la actualidad, estamos hablando de 1.443 millones de habitantes. Recordemos, tomando una referencia, Perú tiene un poco más de 33 millones de habitantes, frente a China de 1.443. Entonces podemos ver qué tan grande en comparación con nuestro país. El PIB per cápita, estamos hablando a fecha actual de 2021, año pasado, bueno, estamos hablando de $19.000. También es una cifra muy, muy importante. Pues ahí podemos ver un poco la gráfica de China, la bandera y la imagen del presidente Xi Jinping. El tema de estadística de vacunación
es bastante importante porque, como sabemos que China tiene su propia vacuna, tiene 2 marcas de vacuna, y en ese sentido, el gobierno chino ha estado reforzando muchísimo, muchísimo la obligatoriedad de la vacunación a sus poblaciones. Prácticamente estamos hablando que más de la mitad de la población china han recibido la vacuna. Incluso hasta la tercera dosis de vacuna recibida, estamos hablando que son más del 77%. Pero pese a ese alto índice de vacunación, China sigue teniendo ciertas dificultades para poder superar este problema de COVID, este contagio masivo en China. Entonces acá pongo un poco la estadística. Y también es importante para ver este punto, actualizar un poco al mayo, 25 de mayo. Total, en China hay más de 1 millón de infectados, 15.000 fallecidos. Debemos entender, como mencioné antes, estamos hablando de 1.400 millones de ciudadanos chinos. Y para esa cantidad de población, en porcentaje de 1 millón de afectados, realmente es una cifra muy, muy baja. Prácticamente podemos estar hablando de 0.08%. Incluso el fallecido también, estamos hablando de 15.000 fallecidos por COVID. Esas son cifras oficiales, son las cifras que debemos comprender y debemos también creerle. ¿Podría ser más? Bueno, como todos los gobiernos de todos los países, a veces puede ser que haya un pequeño desliz en su cifra, pero no creemos que haya una gran diferencia. Y la política sanitaria que está tomando actualmente China, que es prácticamente podemos conseguir un cero de tolerancia, la idea es conseguir cero contagio de COVID. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al ser una ciudad tan poblada, un país tan poblado con tanta gente, entonces el contagio, si no se controla y a una alta densidad de personas, eso sería incontrolable. Pese que China es gran fabricante o productor de maquinarias de medicina, para tratamientos médicos, vacunas. A pesar de eso, es una población tan grande que China debe garantizar su seguridad para que no se expanda más el contagio, porque en caso contrario, imagínense, si China tuviera gran demanda de vacunas o de instrumentos médicos, entonces ya no le quedaría ni siquiera stock para poder hacer la exportación de maquinaria. Recordemos que en fin de 2019, 20, 21, hemos importado grandes cantidades de máquinas de UCI que se necesitaban para el tratamiento, respiración, máquina de pulmón, todo eso, instrumentos de China. Imagínense si no tuvieran stock para exportar a nivel mundial. Entonces también sería un grave problema que nos afectaría a nosotros que estamos en otra parte del mundo. Entonces, el tema de mantener una baja tasa de contagio en COVID es primordial para el gobierno chino. Y bueno, dirán, ¿cómo se controla el tema de contagio? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se identifica? Bueno, no sé cómo pueden, la parte izquierda inferior, tenemos 3 tipos de colores de código QR: rojo, amarillo y verde. Este se maneja a través de una aplicación que lo podemos ver también en la pantalla, en la parte superior derecha. Es una aplicación donde todos los ciudadanos están obligados a descargarlo y completar con los datos personales de cada uno. Y en base que uno va yendo a hacer la prueba de molecular, PCR, prueba rápida, o cual sea el índole de pruebas de descarte, su código QR puede aparecer en color verde. Si es que sale negativo, está libre de contagio de COVID. Saldrá rojo si es que ha dado positivo al COVID. En caso de si se da en rojo, está obligado a hacer cuarentena en domicilio sin poder salir, incluso ni siquiera hacer compras, totalmente aislado de su domicilio, y recibir tratamiento médico hasta que le den de alta. Y en caso de código amarillo, es un código intermedio donde esta persona puede ser que está en una condición
incierta. ¿A qué se refiere eso? Supongamos que esta persona no se ha hecho prueba de COVID durante una semana, 15 días, un mes. Entonces, nadie sabe cuál es su estado de salud, si tiene COVID, si es asintomático. Entonces, cuando le sale el código QR, implica que esa persona tampoco podría acceder a sitios públicos, porque donde exhibe su código amarillo la gente se asusta. Incluso tomando un poco en broma, con gracia, en el mismo edificio, en la misma torre, los vecinos, a veces cuando se cruzan el pasillo, lo primero que se muestran es el código QR, para estar tranquilos, porque donde uno dice, bueno, tiene código verde, entonces, bueno, podemos charlar, podemos conversar y o podemos compartir el mismo ascensor, porque es tan importante o tanto el miedo de ser confinado, ser aislado. Entonces la gente tiene mucho cuidado. Por eso podemos ver donde hay grandes, por ejemplo, en la ciudad de Shanghái, grandes confinamientos que ha sucedido prácticamente a inicio de mayo. Entonces, todo eso se maneja a través de QR y se controla. Entonces tienen que pasar por prueba COVID, todos. Podemos ver grandes colas, largas colas a cualquier hora del día donde le exigen, incluso los controladores vestidos todo de blanco, con toda su protección, van pasando familia por familia, departamento por departamento para hacer las pruebas o para recordar que tengan que hacer las pruebas. Ahora, siguiente. Este es un poco complicado de explicar quizás para nosotros, que estamos en Latinoamérica, pero para Asia, ellos lo llaman como si fuese una especie de acompañante en el tiempo-espacio. Suena como una película de ciencia ficción, pero es verdad. Esto lo que funciona es, como dijimos recién, a través celular, una aplicación donde tiene señal de teléfono, señal de internet, y las torres de comunicaciones funcionan como radar. Supongamos el color celeste, esta personita que está al lado izquierdo, es una persona que ha sido identificado como contagiado de COVID. Entonces, en esa radio de 800 metros por 800 metros, en esa torre de transmisión de señal de teléfono, exista otras personas, o sea, una, o sea, dos o tres personas que están quizás en la otra punta del cuadrángulo, o otro extremo, quizás ni siquiera ha estado cerca, pero al estar dentro de ese marco, ese límite, 800 por 800 metros, es considerado como una persona sospechosa de contagio. Y su código QR, inmediatamente al estar dentro de esa red, esa torre, donde se identificó un contagiado, a la hora indicada, se le vuelve amarillo. Y esa persona inmediatamente tiene que pasar por prueba COVID para descartar su contagio. Esto nos demuestra que a veces la realidad o la necesidad, cómo obliga a las personas o al gobierno a tomar medidas tan extremas. Imagínense, ni siquiera esa persona ha rozado, ni siquiera ha estado a 1 metro de distancia y puede ser ya considerado como una persona contagiada o sospechoso de ser contagiado. Inmediatamente ya tiene que pasar su código verde, amarillo para ser inspeccionado o ser realizado prueba de COVID. Es una terminología bastante nueva, es una idea bastante de ciencia ficción, pero sí existe y es una realidad que se aplica en China. Imaginemos que eso pasaría acá en Perú. Yo creo que no habría forma de manejar esa tecnología, no estamos todavía preparados por nuestro desarrollo tecnológico, porque es algo realmente para mí, hasta el día de hoy que estamos acá en Perú, parece de ciencia ficción, pero en China lo han aplicado a la práctica, a la realidad. Y un poco hablando del tema de comercio, los principales puertos, quizá ustedes trabajan también, algunos que en área de comercio exterior trabajan con otros puertos diferentes, pero por ejemplo, Qingdao, Tianjin, Ningbo, Xiamen, Shenzhen, Guangzhou, podemos decir que son prácticamente los principales o los más movimiento hay en el tema de importación, exportación que se utiliza en China. Esos puertos han estado trabajando en estos últimos meses sin grandes dificultades, han estado trabajando de forma normal, no hubo paralización importante, con excepción de Shanghái. Shanghái sí
o el tema del último confinamiento, prácticamente desde el mes de abril, ha estado en confinamiento, cerrado los puertos, con escasos trabajadores, moviendo los mínimos necesarios de contenedores. Y según información del gobierno, de la autoridad portuaria, es posible que a partir de junio se levante este cierre de puerto de Shanghái. Entonces, bueno, ojalá sea cierto porque muchas veces la situación o la realidad no nos acompaña a la expectativa o a los proyectados y continúa cerrando. Ojalá que no, ojalá que no. Bueno, y también es importante conocer cuáles son los impactos o problemas que nos pueden traer esta situación de COVID, ¿no? En China, más allá del confinamiento de la ciudad, porque el momento de encontrarse con confinamiento no funciona como nosotros. Acá, de última, el gobierno te avisa de un día para otro, o de noche para el día siguiente, dice, mire, mañana a tal hora empezar el tema de confinamiento, prohíben salir a la calle, pero en China, en algunas ciudades han sucedido confinamientos prácticamente instantáneos, donde hay gente, hay personas, obreros trabajando en planta, en fábrica, y no han podido salir. Han tenido que estar encerrados en su oficina para pasar ese confinamiento. Hay personas que estaban fuera de su casa, no han podido ingresar a su barrio, a su edificio, a su torre, dejando a niños menores en la casa. Entonces, prácticamente podemos decir son confinamiento prácticamente instantáneo que muchas veces hasta te impide a regresar a tu casa. Es una medida muy drástica, muy fuerte, y creo que solamente el gobierno comunista ha logrado conseguir esos resultados que en Sudamérica sería imposible conseguir. Y después tenemos también suspensión de manufactura. Muchas empresas, al carecer de trabajador por estar en la situación de confinamiento, falta de trabajar, entonces no le quedan otro que paralizar su industria, su facturación, porque falta mano de obra, falta material. Y después también eso genera grandes incumplimientos de contratos de comercio exterior. Seguramente a algunos de nosotros o a ustedes les han pasado que han cargado pedidos para quizás decoración para Navidad, eh, productos, encargos, eh, contenedores, donde no le han llegado o no le van a llegar, porque la producción no ha podido concretar, como se ha mencionado, por esos grandes confinamientos que se ha realizado. Y más allá del acúmulo de contenedores o atasco en tema portuario, eso también ha generado grandes presiones, porque no solamente la entrada, sino la salida también está atascada. Y después el tema de costo de producción, también eso es otro punto. Eso también implica al tipo de cambio. Hoy en día estamos también sufriendo, no solamente en Perú, con esa instabilidad de cambios monetarios, cambio de divisas, sino en China también lo está sufriendo. Luego tenemos también el tema de suspensión logística. Dentro del territorio chino, a veces incluso el transporte terrestre también está paralizado. Pero recordemos que en el interior de China hay muchos fabricantes que pueden estar a 1000, 2000 o 500 kilómetros de distancia del puerto, tienen que ser enviados. Y cuando se cierra una provincia a otra, entonces esa carretera, ese transporte nacional donde tiene que llevar vuestros productos, vuestros contenedores hasta el puerto, también puede ser cerrado el paso. Más allá de eso, también otros es lo que nos afecta el tema de costos marítimos, transporte internacional. En estos últimos años la tendencia de flete naviera ha incrementado, yo diría que multiplicado por 5, por 8, por 10. Hubo una alza muy importante, donde antiguamente, recuerdo hace 5 años atrás, los contenedores podían estar costando entre 500, 800, hasta $1000 de China a Perú. Hoy en día ha incrementado, pero más de 10.000, 12.000, $15.000. Eso también ha sido por la situación que nos ha traído el tema de COVID como parte de consecuencia. Bueno, como dijimos recién, dólar versus renminbi, que es la moneda china. Como puede ver, con la fecha del día de ayer por la noche, el tipo de cambio de dólar con $100 podemos cambiar a 672.56 bienes.
Y podemos ver que la tendencia acá en la gráfica ha sido incluso a la baja, entre comillas, significa que nos está costando un poco más. Si el que tiene dólares y quiere comprar o quiere pagar su precio en bienes, eso nos va a costar un poco más. Y eso implica que el costo de producción no va a encarecer. Antes un producto quizás lo compraba con $100, hoy en día tienen que pagar un poco más de $100 para adquirir ese producto por su precio unitario. Entonces, eso también es lo que nos afecta. Recordemos, no solamente Perú estamos sufriendo una gran volatilidad en el tema de divisas, sino China lo ha sufrido. Incluso China, su moneda, bienes, siempre ha estado compitiendo a nivel internacional con dólar, pese a que el dólar siempre fue la moneda predominante a nivel global. Pero poco a poco, con el paso de los años, desde que China abrió su puerta al mercado exterior, a pesar que es comunista, pero tiene su economía capitalista, cuando es 100% capitalista su economía, entonces han retomado o han tomado esa posición de fuerza en el mercado con su divisa renminbi o CNI, también lo pueden denominar. La guerra de los grandes gigantes. En este último 24, fines de mayo, estuvo el cumbre Quad, donde estuvo reunido Estados Unidos, Australia, India y Japón. Estos cuatro grandes países, por su economía, por su tecnología, por su población. La idea es poder contrarrestar, de cierta forma, el crecimiento y el desarrollo de la economía predominante de China, porque está siendo tan fuerte China que todos estos países están de una forma teniendo cierta preocupación por la dependencia, sea en producción o en tema económico, por eso se han unido. Y no nos olvidemos el famoso caso de Huawei. Huawei Huawei es una de las empresas de telecomunicación de desarrollo tecnológico más importante que en China, que tiene cierta participación de accionariado estatal. Esta empresa fue sancionado, incluso prohibido por Estados Unidos. Entonces, hay unas grandes dificultades, incluso por el tema de chip procesadores, donde ha restringido su importación, su exportación a Huawei, porque Huawei, como una empresa de telecomunicación, no produce su microchip para telecomunicación, entonces necesita comprar de extranjero, o sea, de Estados Unidos o de Taiwán. Pero al ser sancionado de manera global, entonces le impide la compra y está obligado a desarrollar su propia tecnología. Así, de esta forma, hay una gran guerra de economía y política entre estos países. Por ejemplo, principalmente yo, desde mi punto de vista, es entre China y Estados Unidos. Recordemos que también esto no es un hecho reciente, no es que ahora por el tema de COVID está sucediendo. Solamente por el tema de COVID puede ser que se ha agravado o se ha notado más esta pelea, esta guerra de economía y de política. Porque hace 4 o 5 años atrás, antes o incluso al inicio de pandemia, ya en la época del expresidente Trump, se ha tomado bastantes medidas, incluso de antidumping, contra importación de productos chinos. Y eso ha significado también una gran golpe para empresarios o para productores, fabricantes chinos. Pero para nosotros, como Sudamérica, eso sí fue una gran oportunidad y sigue siendo una gran oportunidad. Recordemos que Estados Unidos es uno de los grandes consumidores, importadores de productos chinos. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos prohíbe su ingreso o ejerce medidas antidumping u otras sanciones elevando impuestos de importación? Eso implica que China o los productores están obligados a buscar otro nuevo mercado. ¿Y qué otro mercado puede conseguir? Sudamérica. Realmente nosotros podríamos ser otro gran mercado. Quizá Perú es un mercado importante, pero debemos englobarlo a nivel Sudamérica. Podemos transformarnos en el siguiente gran continente, gran aliado y gran consumidor de productos chinos, aún más.
Entonces, es una gran posibilidad. Para los productores chinos es muy difícil alcanzar y llegar a nosotros. ¿Por qué? Por la diferencia horaria, por el tema de cultura, por el tema de comunicación, incluso el desconocimiento de normas legales. Hay muchas empresas que parecen muy difícil llegar hasta Perú o hasta Sudamérica, porque ellos tenían su gran mercado en Estados Unidos y con eso les satisfacían su necesidad de producción. Pero al ver esa barrera en el norte del continente americano, entonces ellos empiezan a desarrollarse en el sur. Y eso lo he visto y como estudio también de abogado, hemos tenido muchos clientes chinos que han acercado a nuestro estudio para buscar asesoría legal para poder ingresar y aperturar nuevos mercados en Sudamérica. Entonces, eso es una oportunidad. Podemos decir que luego de cada crisis siempre viene oportunidad de negocio. Bueno, eso es un poco la presentación y espero que les haya gustado y muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, doctor Eduardo. No, gracias a ti, Fernando. Muy interesante tu información compartida. Como les comentaba a todos los asistentes, Fernando Chan es nuestro asesor en el estudio desde hace varios años. Su especialidad, además, es comercio internacional. Mucha experiencia con relación a inversiones chinas en Perú. Es una persona muy importante ahora en el manejo legal y de visión empresarial con la que hemos hecho esta, digamos, alianza con Fernando en el Estudio Muñiz. Y además, como ustedes habrán visto, el manejo que tiene del idioma español y sus conocimientos en materia de comercio internacional y sus conocimientos de la manera como los empresarios chinos hacen negocios y de la regulación en China, estando él en Perú, es para nosotros valiosísimo. Por eso agradezco mucho tu presencia y tu información. Y si hubiese preguntas para Fernando, yo les invitaría a todos a hacerlo a través del chat o el icono de Q&A. Los estaré mirando y sin duda nos daremos unos minutos al final para transmitirlos si ustedes consideran presentarle a él alguna inquietud que haya tenido de la información que nos ha compartido. Y mencionaba también al principio de esta sesión de una alianza que el Estudio Muñiz ha realizado con la empresa Comshi, cuyo CEO nos acompaña hoy día y lo voy a presentar. Comshi es una compañía de mucho prestigio en China, tiene oficinas en distintos puntos, ya nos comentará Jackson la manera como ha crecido su compañía, que nos da a nosotros un valor agregado complementario al tremendo valor que también Fernando nos da desde Perú. Comshi se encuentra ubicado en China, tiene la posibilidad y la capacidad de poder movilizarse allá para la atención de problemas, no solamente de índole comercial, sino también de índole legal, porque tiene en su staff abogados. Nos ha sido muy importante su participación, ha sido en realidad una buena decisión haber llegado a esta alianza con Jackson y con Comshi. Hubo un momento en el cual era imposible ir físicamente a China a visitar a nuestros proveedores, a participar en la feria, ser muy activos en la presencia peruana. Allá ver fábricas, ver opciones, llevar muestras, traer muestras, que era muy común antes del inicio de la pandemia. El acceso de personas foráneas a China se cerró y entonces toda esta situación para nuestros empresarios y clientes en el estudio sí, generó un dolor de cabeza y no encontraban solución. Comshi fue la solución para nosotros, lo hemos ofrecido con su experiencia y su capacidad de poder desde allá, desde China, poder representarlos y poder tener los contactos con las empresas proveedoras o clientes, y por eso estamos muy contentos de que Jackson también nos acompañe hoy día para compartir con ustedes y con nosotros su experiencia. Lo dejo entonces con el señor Jackson Zhao, CEO y fundador del grupo Comshi. Te agradezco, Jackson, por tu presencia. Sé que en China son varias horas, digamos, posteriores a nosotros. Ya es de noche por allá, así que buenas noches para ti y te dejo para tu exposición. Gracias, doctor González. Y sí, y buenos días para ustedes en Perú. Y gracias también a todos los participantes de ese webinar. Entonces, comparto mi pantalla. Sí, antes de comenzar, me gustaría darle una pequeña introducción de mí. Quien les saluda, Jackson Zhao, CEO y fundador de Comshi Group.
Soy máster egresado en negocios internacionales de la Universidad de Beijing y asesor, al mismo tiempo soy asesor de relación comercial entre Latinoamérica y con la ciudad de Dongguan en China, que es una ciudad que está ubicada en la parte sur de China. Está al lado de Shenzhen, de Guangzhou, que está relativamente cerca a los puertos bases. Y al mismo tiempo soy fundador de Comchi Group y fundador de AnonTech. Son diferentes empresas que nosotros estamos manejando. Para esta oportunidad tengo preparado esa PowerPoint dándole una previa, haciéndole conocer un poco cómo es el impacto de la política dinámico cero COVID, que le llamamos más frecuente en China, y cómo es el comportamiento económica después bajo esa política tan exigente que tenemos en China. Y luego, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los posibles problemas que pueda suceder durante las transacciones, las negociaciones con los proveedores chinos o con los clientes chinos? En esa página le presento más o menos cómo está la situación en este momento en China. Gracias a Fernando, que ya tiene bastante explicada y presentada la situación, y trato de profundizar un poco más. En este momento, los puntos que tenemos señalados en el mapa son los puntos que tenemos con la medida de dinámica cero. Y la ciudad o la región más afectada en este momento es la ciudad de Shanghái, que está en plena confinamiento. Y bueno, si Dios nos permita y tenemos controlado la situación de COVID en esta ciudad, ojalá podemos tener un levante para el principio de junio. Y los demás sectores como Beijing, que es la capital, Taiwán, Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, etcétera, las grandes ciudades, las mega ciudades están bajo control y está con un levante, pero están con controles no tan fuertes como tenemos en Shanghái. Ok, le profundizamos un poco o le explicamos un poco qué es la dinámica cero. La dinámica cero en China que se aplica es una medida para controlar, que se refiere a un descubrimiento y eliminación de coronavirus, evitar que el virus se propague a otras áreas, minimizando la expansión. La idea no es porque es imposible, porque el Estado chino estuvimos tratando de controlar el virus y llegar a un cero contagio. Ya hicimos práctica en estos años, encontramos que es algo imposible. Entonces no persigue la cero infección, sino tratemos de conseguir un controlamiento en un lapso de tiempo relativamente corto y logrando que sea de un máximo resultado al menor costo. Quiere decir que encontramos un brote en determinada región, esa región entra en confinamiento o cuarentena de manera inmediata, que Fernando lo tenemos bastante explicado, ¿no? Son medidas bastante exigentes y es instantánea las medidas que se aplican. Ok, entonces, proyección personal para este año. ¿Hasta cuándo estaríamos con esa medida tan drástica de dinámica cero? Tengo una proyección personal que es durante un determinado periodo en el futuro. Yo pienso que es al menos hasta fin de este año, hasta 2020, seguiremos manteniendo con la misma política de dinámica cero. Y en este momento los clientes, tenemos muchísimos clientes en la región LATAM, Latinoamérica, no puede venir justamente por las medidas que toman. En realidad sí puede venir, pero el tema es que hay una cuarentena por ingreso de extranjero de aproximadamente entre 21 días a 28 días. ¿No? Entonces no nos vale la pena de venir a China y pasarse casi un mes entera en cuarentena, ¿no? Ok, aquí le presento un poco desde qué momento estamos con confinamiento en estas ciudades. Por ejemplo, donde podemos ver Beijing, Shanghái, Guangzhou, Shenzhen,
son los 4 megaciudades que ocupa, bueno, las 4 ciudades que estamos en la primera escala, que tiene una producción, una PBI que ocupa un 12.5% de total de toda la PBI china. Entonces, estas 4 ciudades han pasado también confinamientos en los pasados tiempos. Por ejemplo, Beijing, han pasado desde el 14 de abril y hasta el día de hoy, seguimos con controles y preventivas. En Shanghái, bueno, todavía estamos llevando el confinamiento. Y Guangzhou, Shenzhen, las otras 2 megaciudades, ya pasaron sus confinamientos y han pasado por 7 días, 9 días. Shanghái es que más afectado, estamos pasando hasta el día de hoy, contamos con 66 días de confinamiento. Y los demás son ciudades de puerto base. Y suspensión de manufacturera y logística local. En las ciudades, Shanghái y Shenzhen son las 2 ciudades que han pasado un confinamiento, una suspensión total durante todo el confinamiento. Hay otros casos, por ejemplo, Beijing, en Guangzhou y en otras ciudades han pasado medidas de dinámica cero, pero no en su totalidad, sino que es por distrital o municipal, ¿no? Impacto en los puertos. Estas ciudades que tenemos en el cuadro son las principales ciudades de puerto base y durante todas las medidas que toman han sufrido una y otra afectamientos, pero no tan drásticas que hemos pensado, ¿no? A cambio, Shanghái sí sufrió un poco con el atajo, con la sobrecarga de contenedores, de embarcaciones, etcétera, pero pudieron superar todo el congestionamiento y llevó a que el proceso sea normalizado. ¿Y cómo ha sido el comportamiento a pesar de toda esa pandemia, a pesar de todas las medidas que el gobierno chino aplica? Sí, hemos tenido bastante buena, una expectativa bastante positiva y un resultado positivo. En el primer trimestre, la PBI china llegamos hasta 4.8% de crecimiento, que lidera a nivel mundial, que China es el único país que estamos con un crecimiento positivo durante estos años, bueno, con un grado de crecimiento. Y la tasa de inflación ha manejado bastante bien, que estamos con 1.4%. Creo que con algunos amigos o con algunos clientes de Perú me comenta que Perú en este momento está sufriendo con una inflación de 7 punto tanto, ¿no? Entonces, sí, a pesar de tantas controles drásticos, han podido demostrar y han esforzado y enfrentar las dificultades y lograr un buen comienzo. Y la tasa de empleo en en el primer trimestre ha sido de 5.5%. La reserva de divisa tenemos hasta 3.2 billones de dólares, con bastante buenas expectativas también para el futuro. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de import y export de China con Perú? Podemos ver, son estadísticas que yo extraigo del Ministerio de la Aduana China. En este año, en el año 2022, hasta marzo, tenemos un crecimiento inclusive de exportación desde China a Perú, de 1.6%. Y importación desde Perú ha bajado 1%. Pero nosotros revisando de manera general y comparando con el año pre-COVID, podemos ver el cuadro que está en la parte derecha abajo. Comparando el año 2022, marzo de 2022 y el año marzo de 2019, que es el año pre-COVID, inclusive en este año observamos un incremento bastante significativo, de hasta más de 50%. Quiere decir que a pesar de crisis, a pesar de hay tanta incertidumbres y hay tantas medidas drásticas en este momento, pero todavía conseguimos crecimiento junto con Perú en estos años. Resumen, en el 2022 está llena de desafíos.
pero pienso que a la vez está llena de oportunidades y contamos con expectativas muy positivas. Ok, en esta parte, para los importadores peruanos, le doy alguna prevención, algunos puntos que hay que tener en cuenta al menos durante el año 2022, y algunas recomendaciones que le pueda ¿no? interesar. Tenemos que tomar bastante en cuenta y prevenir cuando importamos desde China. Tenemos que tener en cuenta la suspensión de manufacturera, que por un confinamiento, básicamente la primera que afecta son las manufactureras, porque concentra mano de obra, personal y gente. Entonces, las primeras afectados son los colegios, manufactureras y algunas entidades públicas, ¿no? Y esto lleva a un cumplimiento, tenemos que prevenir que el cumplimiento contractual del proveedor, y a veces, y ya hay varios casos en China de otros clientes, que su proveedor llegó a la bancarrota, justamente por el confinamiento de 60 y tantos días en el sector de Shanghái. Prácticamente le lleva a bancarrota a cualquier proveedor o un proveedor que no está bien establecido, un poco fondos de inversión, etcétera. Y existe este riesgo. Obviamente también tenemos que tener en cuenta con el tiempo de producción, de entrega, que de hecho con un confinamiento indefinida no podemos garantizar el cumplimiento de tiempo de entrega. Así también la logística está un poco inestable aquí por el cierre de frontera entre las ciudades, inclusive por las carreteras, por los highways, etcétera. Fluctuación del tipo de cambio y acumulación de carga en los puertos y despachos. ¿Qué recomendación le puedo dar a los importadores peruanos desde China? Entonces, recomiendo diversificar y tener más opciones de proveedores. Cuando compramos un producto, vale la pena de tener más opciones y no amarrar con un solo algo, no quedarse con un solo proveedor o depender de una sola persona. Mientras sientas afectada esa fabricante, le puedes afectar todo su plan de compra. Y el otro punto bastante importante que considero y recomiendo es tener contratos firmados físicos. En este momento, como los clientes no pueden venir a China, están realizando transacciones o contratos electrónicas. Cuando estamos hablando de una transacción normal o el proveedor no se siente afectado por el confinamiento, te puede cumplir y estamos bien. Sin embargo, bajo esa situación tenemos que tener en cuenta de que mientras esos contratos electrónicos no tienen ningún valor legal en China, sería manera de conseguir una forma de cómo poder tener algunos contratos físicos para poder tener una herramienta legal en el momento de que nos falla en el contrato, ¿no? Y hay que tener también en cuenta el cronograma de compra, o sea, el tiempo. Tenemos que tener, antes proyectamos 3 meses, ¿no? Un mes de producción, un mes de transporte y el siguiente mes para que ingrese al almacén en Perú. Pero ahora recomiendo de tomar en cuenta y contar con unos 15 días más de anticipación para su cronograma de entrega, para que pueda jugar con el tiempo, ¿no? Otro punto es conocer la ubicación del proveedor, muy importante. Muchos clientes compran con los proveedores sin conocer dónde están ubicados. ¿Por qué es tan importante conocer la ubicación de ellos? Es para que tengan un plan B. ¿Plan B de qué? Por ejemplo, en Shanghái está en confinamiento, el puerto de Shanghái está cerrado temporalmente, entonces tenemos opción y tenemos la posibilidad de movilizar nuestra carga hacia otro puerto que está a 1 hora de Shanghái, que es un plan B, y no nos afecta a nuestro plan de despacho, ¿no? Y otro punto importante también es consolidación de las cargas. Hay clientes que compran en un solo contenedor, consolida carga de muchos clientes, y es una manera de cómo ellos ahorrar los costos de importación, ¿no? Ahora, bajo la incertidumbre y perdemos un poco, la confianza del consumidor está con un índice poco bajo, no recomiendo de comprar con mucho stock, o sea, no maneja un stock
no sé, 5 o 6 veces de lo normal. Entonces recomienda que maneja un stock más flexible, ¿no? Disminuye su cantidad de compra, pero aumenta la frecuencia, ¿no? Es una forma de cómo podemos nosotros ser más flexibles y contra cualquier eventualidad. Para los exportadores peruanos, perdón que hay un error aquí, para los exportadores peruanos que exportan productos hacia China, ¿cuáles son las prevenciones y cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta? Uno es el cambio de exigencias en las entidades aduaneras chinas. El otro punto es cambio en las medidas de control preventiva de COVID y sanitaria. El otro punto es paralización de logística en China, que considero son los 3 puntos muy importantes para exportar hacia China. ¿Cuáles son las recomendaciones? Siempre mantenga actualizado de las nuevas exigencias, ya que ahora las entidades de China están mejorando diariamente sus sistemas informáticos. Fernando, creo que el mes pasado, Fernando me presentó un caso de un cliente que encontró, no, despachó la carga, no sé, en el mes de enero, llegando a China, abril, y encuentra que el sistema informático chino aduanero han actualizado. Entonces, esa actualización toma tiempo, prácticamente es nuevo y ninguno funcionarios, ninguno trabajador de la aduana conoce cómo opera el sistema. Y esa carga lo tiene estancado en la aduana durante prácticamente 2 meses, ¿no? Entonces, esas son las informaciones muy importantes que considerar y actualización de las informaciones de las exigencias nuevas de la aduana. Otro es mantener informado de las medidas dinámica cero. Dinámica cero es la palabra clave. Pueden googlear o pueden preguntar a cualquier amistad de chinos cómo está con la dinámica cero en China y cuáles son las medidas que ellos toman, ¿no? Luego, igual, el otro punto es conocer también la ubicación del cliente, de su cliente en China, que en caso que suspenda algún puerto o confinamiento de ciudades, igual cuenta con un plan B. Puede optarse por una ruta diferente o puede optarse por un puerto diferente, ¿no? Y tener un plan B siempre es bueno que prevenga de cualquier eventualidad. Bueno, antes de finalizar mi presentación, me gustaría también introducir, presentarle cuáles son los servicios que ofrecemos Comchi para poder tener como un apoyo, cuenta con un apoyo en China. Nosotros ofrecemos 2 tipos de servicio. Uno es gestión de compra, que damos una solución de comercio internacional, y al mismo tiempo damos otro servicio de asesoría legal. Trabajamos de mano con el estudio Muñiz para absorber las dudas del cliente de manera viceversa, Perú-China o China-Perú. ¿Qué consiste la gestión de compra, el servicio de gestión de compra? Es un paquete de servicio que consiste en servicio de búsqueda de producto, localizar el proveedor, negociación y contratación, control, inspección de la producción antes de y después de la producción y antes del despacho. Coordinamos la parte logística y el tema aduanero. En el tema de asesoría legal, ayudamos a los clientes en recuperación de deuda, porque tenemos nuestro propio staff de abogados que nos pueda respaldar en todas las negociaciones y en cualquier caso que se nos presenta. Y el otro punto es representación de negociación. Considero un punto bastante ventajoso, especialmente en los últimos 3 años que estamos en plena crisis, ¿no? En plena pandemia. Tenemos casi todos los clientes, no pueden venir a China por la medida de control que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o cómo apoyamos a los clientes? Presentarse de nuestro cliente ante cualquier proveedor en China y negociamos con ellos, ¿no? Que es tener una presentación de ellos y nosotros prácticamente actuamos como si fuera el cliente en China, y así podemos trabajar de mano con el cliente. Luego, patente y propiedad, juicios y otros temas legales. Sí, tengo 22 años viviendo en los países de América Latina, los cuales 15 años en Perú, domino perfectamente el español y chino mandarín, que pienso que es un factor muy importante de poder conocer y entendernos entre el cliente y los fabricantes en China. Y también contamos con un staff de 75 personal que igual domina
fluidamente el español y chino mandarín y chino cantonés, que nos ayuda a entendernos también con los clientes. Y contamos con nuestro propio staff de abogados que nos respalden en todas las negociaciones en China y cualquier eventualidad que suceda. También contamos con infraestructura, con 5 almacenes ubicados en los puertos bases, que nos facilitan mucho en el tema de consolidación, de movimiento de carga, de poder ahorrar los costos logísticos. Bueno, gracias a todos y Comchi seguimos ayudando a más empresas. Gracias a ti, Jackson, por la información tan valiosa que nos has compartido. La verdad que China es un país, de nada, China es un país con muchísimo potencial para seguir siendo nuestro principal socio comercial, socio aliado en las compras y ventas de mercancías en Perú o para Perú, más aún con los estándares de crecimiento que está teniendo, que como tú bien dices, Jackson, no se refleja en otros países. Sin duda nosotros tenemos una proyección Perú 2022 bastante austera de crecimiento, que creo que cada vez se va replanteando. A fines de 2022 está proyectando algo menos de lo que se inicialmente previó, y ahí ya tenemos entonces una explicación de por qué seguir pensando en exportar más y a mejor valor, incluso en nuevos proyectos, termina siendo importantísimo. Y por eso la presencia de Comchi y con Fernando en Perú, nosotros podríamos ser una buena opción asesorarlos en ese aspecto. Tengo 2 preguntas, de repente ya estando contigo, Jackson, la formulo. Hay una inquietud con relación a la actuación de las autoridades gubernamentales chinas que están vinculadas al comercio exterior. Nos preguntan si están trabajando al 100% autoridades sanitarias, las autoridades que emiten los certificados de origen, la autoridad aduanera, etcétera, o tienen también ellos restricciones de horario, restricciones de días, restricciones de trabajo, todo es online. La información que uno puede obtener ya la han colocado íntegramente en sus páginas web, etcétera, o el gobierno chino y las autoridades que tienen una relación directa con el comercio exterior también están teniendo límites de actuación, o sea, actúan, trabajan, dan sus servicios gubernamentales que son necesarios para importar o exportar con restricción, con días sí, días no. ¿Quieres saber un poquito cómo está funcionando eso en China, Jackson? ¿Qué nos puedes comentar? En realidad están funcionando todo normal, todo normal. Porque tenemos que tener muy en cuenta, sea exportadores o importadores hacia China, mantener actualizadas las informaciones estatales de las aduaneras que son tan importantes, porque estamos en un tiempo de pasar prácticamente casi el 100% de las operaciones a línea. Entonces están implementando, están mejorando diariamente sus sistemas informáticos. Entonces, ¿por qué le decimos, por qué hay tanta rapidez de este cambio? Justamente es por el confinamiento de las ciudades, ¿no? Por las operaciones que hacían anteriormente de manera física y presencial, y ahora todo lo pasan en línea. Ahora las operaciones se vuelven mucho más rápido, mucho más, más inteligente, mucho más, más corto. Y, por ejemplo, un certificado de origen antes emitía con un transcurso de, no sé, una semana o 10 días, y tienes que hacer todo el proceso presencial. Sin embargo, en este momento lo estamos haciendo en 2 a 3 días, y sin que la persona se acerque a ninguna entidad, ¿no? Y todo lo hacemos a través de mi laptop, de mi celular, inclusive lo podemos conseguir, ¿no? Y es un cambio que y es un esfuerzo grandísimo que lo está haciendo el Estado chino para justamente de poder mantener la normalidad de desarrollo, tanto la economía, tanto la población, etcétera, exportación e importaciones, de manera normal y fluida. Correcto, gracias, Jackson. Una pregunta, te escuché, esto ya es una inquietud personal, de que en China los contratos electrónicos, los contratos soportados en un formato electrónico no tienen, digamos, esa validez que le da las autoridades administrativas o judiciales a un contrato físico. ¿Es así o te entendí mal, Jackson?
Sí, lo entendiste muy bien, doctor. No funciona un contrato electrónico en el momento que le presente una estafa. Ya nos han pasado varias ocasiones y muchos clientes vienen hacia nosotros de México, o sea, de México, de Perú, de Panamá, de Estados Unidos, etcétera. Lo que ellos hacen es tener el contrato electrónico, puede ser con la firma del representante legal en China, etcétera. Y ese contrato no hay ningún valor en China prácticamente, no hay ningún valor legal, porque no está suscrito bajo ninguna leyes, no existen leyes que avala la existencia de ese contrato. Y generalmente, ¿cómo hacen los clientes cuando presentan una estafa? Se van. El único canal que puede ir es la embajada que está ubicada en su país. Sin embargo, la embajada tampoco le compete en el sector, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sufrimos de un largo recuperación. Llegamos a recuperar no al 100%, llegamos a 50, 60% a lo mucho, y peleándose años, ¿no? Entonces, bajo esa situación, la forma que estamos mejorando o trabajando con los clientes es ser complementario de nuestro cliente en China, como que, ¿no?, el cliente tenga confianza en mí, en mi persona. Entonces yo me encargo de representarme al cliente, de negociar con ellos y firmar el contrato entre quién, entre Comchi y el fabricante. Es un contrato físicamente firmado y cuenta con todos los términos contractuales en China que cumpla con las leyes. Entonces, ya sea, ¿no?, incumplimiento de contrato, ya sea estafa, ya sea bancarrota, tenemos una herramienta bastante fuerte que podemos llegar a recuperarse cualquier inversiones perdidas. Y tengo una pregunta de un asistente interesante que creo que o te pide una visión un poquito más política que comercial, tu especialidad, pero te la formulo. Entiendo que el actual presidente se va a presentar a un tercer mandato, Sí. si es correcto lo que también en el momento conversamos tú y yo, y si eso explicase en cierta forma su actual política dinámica cero, esto es, no quiere que se disparen los números de este tema que mundialmente lo hemos sufrido, la pandemia, lo seguimos sufriendo la pandemia, para justamente tener una mejor cara de presentación hacia su reelección. Y si ocurriese eso de la reelección, me pregunta el asistente si tú consideras que esta política se va a relajar, dado el objetivo, si fuese el tema político tan importante de haber tomado la medida dinámica cero, o puede continuar si es que se quiere mantener estándares COVID cero como una política, digamos, permanente, real, ¿no es cierto?, seria, de gobierno chino, que siempre actúa. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, estamos en la tercera, bueno, que voy a en el tercer periodo para nuestro presidente, que le admiramos mucho, es un gran presidente para nosotros. Las características de las medidas de control, ¿no?, sea dinámica, sea política, sea económica en China, no importa quién sea el presidente, seguirá manteniendo la misma dirección del Partido Comunista. Correcto, O correcto. sea, Y una última inquietud, de repente ya para pasar a Fernando, que tengo una pregunta para él. También, de repente, por esta misma, eh, digamos, idea de escuchar en ti, en tu experiencia, qué piensas al respecto de estas, digamos, comentarios que ha hecho el presidente Biden de Estados Unidos de reaccionar si es que China toma alguna acción con el tema de Taiwán, ¿no? ¿Tú consideras que si hubiese nuevamente un recrudecimiento de esta relación tan poco, digamos, amistosa comercialmente que vive entre Estados Unidos y China, y que pueda ocurrir a raíz del tema Taiwán, pueda afectar el comercio exterior en China, obviamente con Estados Unidos y otros países que puedan tomar partido por Estados Unidos? ¿Tú crees que eso puede tener no solamente una situación de carácter político que pueda ser preocupante, sino también un impacto en el comercio internacional? ¿Qué piensas al respecto, Jackson? Primero, no tengo la 100% de seguridad, ¿no? O sea, pero, punto de vista personal, que no vamos a llevar ninguna guerra a China, porque la característica de los chinos, de la población china, siempre vivimos, o sea, la ideología
tanto chinos o tanto del Partido Comunista, es vivir, ¿no?, de manera armoniosa con el mundo. O sea, no nos gustamos de guerra. Me gustaría crecer, ¿no?, de manera armoniosa. Entonces, si llegase a tener una guerra con Taiwán, lo vamos a intentar que esa guerra sea corta, ¿no?, que sea corta y que no afecte de una magnitud como lo estamos generando con la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no?, que está llevando días, meses. No sé si en peor de casos llevamos una guerra, China lo va a terminar en cuestión de días, ¿no? No sé, pero lo cual que dudo, porque no es la idiosincrasia del Partido Comunista, porque todo lo vamos a llevar y vamos a tratar de manejar de manera armoniosa, sin tener ningún afectamiento, ni COMEX, ni la economía, ni la población. Gracias, Jackson. Yo también espero que eso no ocurra, por el bien del mundo. Y bueno, vamos a terminar con una consulta para Fernando Chan. Un asistente me la comparte y, claro, me dice cuál es la experiencia desde Perú, Fernando, tú que tienes relación directa con inversionistas que vienen de China a invertir en Perú. ¿Cuál es, desde tu experiencia, la, digamos, costumbre, la idiosincrasia, la manera como se comporta un inversionista chino en Perú cuando le plantean suscribir contratos escritos acá? O sea, cuando uno tiene la posibilidad de cerrar acuerdos con empresarios chinos en Perú, y en el estudio tenemos varias de estas situaciones en donde tenemos que preparar nosotros contratos, y los hacemos extensos, los hacemos a veces medio complicados, tratando de resguardar siempre todos los derechos y todas las responsabilidades, cubriéndolos, me refiero a nuestros clientes. Y resulta que le presentamos a estos empresarios chinos unos contratos larguísimos, medio complicados, ¿no?, en español y en inglés, para que lo puedan leer. ¿Cuál es, en tu experiencia como asesor de empresas y inversiones chinas, el comportamiento de estos empresarios en la suscripción de este tipo de contratos en Perú? Largos, extensos, complicados. ¿Es para ellos algo fácil de poder suscribir y acordar, etcétera? ¿O prefieren de repente algo mucho más sencillo, más directo al tema, etcétera? ¿Qué nos puedes comentar, por favor? Muchas gracias, doctor Eduardo, y a todos los participantes. Bueno, sí, como estudio, incluso yo alguna vez he sido también, aparte de ser asesor, he sido cliente del estudio. He sido también alto funcionario de empresas privadas que han venido a invertir acá en Perú, y personalmente, desde mi propia experiencia, yo sí he visto, por ejemplo, constitución de empresas, donde el objeto social tiene que ser largo y extenso, donde si no está incluido, por ejemplo, en la acción o una gama de actividades que figura el objeto social, entonces se tienen que modificar, se tienen que ajustar el estatuto social. Eso sí son realmente bastante complejas y incluso diferentes para las empresas chinas o para el inversor extranjero en general. Eh, con el tiempo uno conoce que la regulación a la ley peruana es muy literal. Incluso han surgido algunos comentarios o quejas de los empresarios chinos diciendo: yo tengo los poderes, estoy dando un poder absoluto amplio a mis funcionarios. ¿Cómo puede ser que simplemente por no figurar firma de cheque, apertura de cuenta, con ese poder absoluto y amplio, no podían ir al banco y aperturar la cuenta o firmar un cheque? Entonces, realmente sí, a veces se le hace un poco complejo de comprender y entender, porque recordemos que en otros países, tanto en China como en Estados Unidos, los contratos muchas veces son simples, son contratos globales, excepto que cuando entremos a términos comerciales complejas y específicas, pero en otros aspectos generales son muy genéricos, valga la redundancia. Entonces, sí, a veces hay ese choque, ese impacto que le puedan repercutir a ellos. Pero son conscientes las inversionistas chinas, empresarios chinos, que tienen que adaptarse y acostumbrarse a las costumbres y tradiciones locales. Incluso esa forma como parte de la cultura china.
Existe en otros países donde la inmigración extranjera intenta o quiere modificar las costumbres y tradiciones locales, incluso imponiéndose a la fuerza. Pero la tradición o la cultura china es todo lo contrario. Ellos buscan asemejarse, acoplarse, asimilar esa tradición, esa costumbre local sin alterarlo. Entonces, al inicio siempre es un poco complejo, pero luego se acostumbran y siempre se ciñen a lo que dice la ley. Magnífico. Bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión. Quiero agradecer al señor Fernando Chan, nuestro asesor, por haber participado, y sin duda al señor Jackson Zhao, CEO de Comshi, también por habernos acompañado esta mañana, y por supuesto a todos ustedes, los participantes de este webinar, a quienes hemos querido dedicarle esta hora y pico con información que les pueda ser de utilidad. Esa es un poco la idea de los webinars que realiza el Estudio Muñiz, dar información que permita tomar decisiones empresariales a ustedes y legales. Nos vamos a invitar próximamente a otros eventos como estos. Hay otros temas que estamos teniendo en cartera. El tema chino a mí me apasiona, converso mucho con Fernando. Los temas de comercio internacional, y a veces nos pasamos al tema político, como ocurrió con las preguntas con Jackson. Y esperemos que próximamente encontremos otro tema también para tenerlos nuevamente presentes, tanto Fernando como Jackson, por toda la información que manejan y su experiencia que tienen. Gracias nuevamente para todos aquellos que nos están pidiendo la grabación de este webinar. Voy a coordinar con nuestra área de comunicaciones para que esto pueda realizarse. Y como están inscritos todos ustedes con sus correos, estoy seguro que podremos compartirlo muy pronto. Gracias nuevamente por su asistencia. Gracias, Fernando. Gracias, Jackson. Y un buen, entonces, día para ustedes, a hacer negocios con China y a tratar de hacer estos emprendimientos de la mejor manera, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista comercial y con mucho corazón. Gracias nuevamente, buenos días y hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.